Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Elena y os agradezco un montón que estéis por aquí. Hoy os vengo a contar por qué no he estado subiendo contenido en 4 meses. Quiero que este sea un vídeo cortito simplemente pues para contaros un poquito cómo ha ido mi verano y las cositas nuevas que tengo preparadas para de ahora en adelante. Si luego me animo y a lo mejor me apetece subir un vídeo de cómo ha sido mi verano, porque tengo muchas cosas que contaros, pues igual subo como una especie de videoblog contándoos en qué han consistido mis últimos 3-4 meses. Bueno, básicamente yo en junio me fui a Estados Unidos a trabajar. Estuve trabajando desde junio hasta finales de agosto en un campamento y después con el dinero que gané pues decidí viajar por la costa este y visitar un montonazo de ciudades. Y la verdad es que ha sido espectacular. No dije nada en el canal y no hice como un oye chicos que me voy o lo que sea, porque sí que es cierto que no sabía hasta el último momento si me iban a coger o no. Había muchísimos trámites burocráticos, tema de visado y demás, por tanto no quería decirlo muy alto por si acaso al final la cosa no se daba y pues me chafaba un poco. Me ha dado mucha rabia no haber podido subir contenido y grabar contenido nuevo de estos últimos, de este verano, porque ha habido muchísimas cosas que sí que me hubiera encantado haber reaccionado aquí en el canal, pero no ha podido ser, entonces no pasa nada. No he podido reaccionar al disco de Speak Now Taylor's version, perdón, porque evidentemente no tenía tiempo físico para poder grabar allí. Nosotros en el campamento trabajábamos de domingo a viernes desde las 9, bueno, literalmente todo el día, entonces los sábados era el único día que teníamos libre y lo último que me apetecía era quizás perderme la experiencia de estar viviendo allí en una casa en Estados Unidos o yendo a la playa y demás, por tanto no grabé nada. Pero no preocuparse porque he hecho una lista de cositas que sí que quiero ir subiendo a partir de ahora y que iréis teniendo en el canal conforme pasen las semanas. Pero antes de entrar en eso, quería contaros de forma breve mi verano, porque lo que os digo, si a lo mejor me animo y os subo un vídeo más extendido de cómo fue mi verano mes por mes o la parte del campamento por un lado, cómo ha sido todo el proceso de conseguir el visado, de conseguir, bueno, la plataforma en la que yo me apunté, etcétera, etcétera, entrevistas y demás, y luego cómo fue lo que es el viaje de ocio y placer por la costa este, las ciudades que visité y qué es lo que más me gustó de cada una de ellas. Creo que puede ser un vídeo interesante, entonces igual monto algo parecido. Pero bueno, quiero que este vídeo sea cortito, entonces no lo voy a alargar mucho más. Solamente deciros que fue una experiencia súper guay. Estoy muy contenta. Sí que es cierto que, como todo, las cosas podrían haber sido mejor quizás. Cuando trabajas con niños hay muchísimos imprevistos, porque el campamento era con niños. Era un campamento en el que, al ser en Estados Unidos, nosotros estábamos en Connecticut, tenías que hablar en inglés todo el tiempo. Era un colegio para niños de Estados Unidos, con compañeros de trabajo que venían de todas partes del mundo. Entonces sí que es cierto que mi amiga y yo, que Kidis, que fue la que me convenció para hacer esta aventura, ella y yo hablamos en español, pero con el resto de los monitores y los restos de los niños y todo el mundo tenías que hablar en inglés porque nadie hablaba en español, ¿no? Yo fui de monitora y estuvo muy bien. Cada semana hacíamos una temática diferente. Tuvimos una semana que era la Semana Internacional, en el que todos los monitores internacionales o que no éramos de Estados Unidos teníamos como una especie de puestecito en una feria y tenías como 15 minutos para hablar de tu país y tus cosas y enseñarles tradiciones, quizás juegos, etcétera, etcétera. Eso estuvo muy bien. Luego la última semana que fue, bueno, la semana 7, porque fueron 8 semanas en total. La semana 7 tuvimos la semana del agua, en la que literalmente era una feria del agua, colchonetas en el lago, todo el mundo. Eso fue espectacular. Y en general el campamento estuvo súper bien. Cada semana venía un grupo nuevo de niños. Sí que es cierto que los niños, si querían, podían repetir, evidentemente, pero lo más probable es que cada semana te tocasen niños diferentes, tanto en la cabaña como en las actividades. Un poquito más del campamento. Nosotros estábamos en una zona preciosa en la parte de Connecticut, lo pondré un poquito por aquí, igual os pongo algunas imágenes de cómo era el campamento. Teníamos un lago, estábamos rodeados de verde, era todo súper, súper precioso. Y
y había un montón de actividades para que los niños se divirtiesen. Como monitora o monitor, tú tenías que elegir qué actividades querías encargarte, porque aparte de tener tu propia cabaña en la que tú te encargabas de esos niños durante toda la semana, tú dabas clases de algo. Y en función de lo que tú quisieras, pues, en plan, en función de lo que tú hubieses pedido en la entrevista, pues te asignaban una serie de actividades. Yo al principio, las 2 primeras semanas, estuve encargándome de la parte de drama, que es básicamente teatro o algo así. Estuvo muy divertida, también os contaré sobre eso. Y arte, que es básicamente manualidades y demás. Como era mi primera vez y yo no sabía muy bien cuáles eran el resto de actividades, y además tampoco sabía muy bien cuándo podía coger el avión para Estados Unidos, simplemente me centré en esas dos, aunque luego posteriormente me saqué el título de socorrismo y estuve de socorrista el resto de las semanas. Pero por ejemplo, yo no tuve que ir mucho antes porque en este caso, para enseñar clases de interpretación, muy entrecomillado, porque realmente lo que haces es ayudarles a los niños a crear una obra de teatro para el viernes. Y para hacer manualidades yo no necesitaba ningún tipo de certificación o de título concreto. Había compañeros que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estaban encargados de las actividades de kayak, canoas, tiro con arco y demás, pues para eso, o sea, tú para eso necesitabas llegar antes al campamento para hacer todo el proceso de entrenamiento y de certificación y demás. A mí no me hizo falta, por eso yo llegué allí el 10 de junio. Yo llegué el 10 de junio por la noche, sábado 10 de junio por la noche, a Estados Unidos, a Boston de hecho. Cogimos un avión que hizo escala en Lisboa y de Lisboa a Boston. Nos recogieron y nos llevaron al campamento. Y de ahí estuvimos 2 semanas de entrenamiento o de, sí, de training los monitores, y luego ya vinieron los niños. Y estuvo muy bien. Pero la parte que por supuesto más me gustó fue cuando ya el campamento terminó y tú tenías, bueno, realmente el visado termina el día en el que tu contrato termina, que para mí fue el 20 de agosto, pero luego te dejan como 30 días para que tú puedas viajar por el país y demás, siempre y cuando no salgas del país. Por ejemplo, yo no hubiese podido haber subido a Canadá o haber bajado a México o a Cuba o lo que sea, porque en el momento en el que yo quiera volver a Estados Unidos para coger un vuelo a Madrid, no hubiera podido. Hubiera tenido que haber cogido el vuelo desde esos países. Entonces lo que hicimos, al fin viajamos, primero fuimos a una playa en Cape Cod, que parece ser que es donde se grabaron películas como Tiburón y demás. Ahí fuimos como 9 personas a la playa, y luego ya nos hicimos la costa este, Julia y yo. Y luego en cierto punto se vino Olivia y las tres bajamos más, y luego ya subimos a Nueva York, y de Nueva York ya partimos a nuestros diferentes ciudades. Pero es lo que os digo, os lo contaré más en otro vídeo quizás, porque no quiero que sea tampoco muy muy intenso. Pero vamos, que ha sido una experiencia genial. Sí que es cierto que yo ahora mismo tengo 25 años, tengo 25 años cuando hice este viaje. Quizás es una experiencia que la disfrutas más o sientes que conectas más si eres más pequeño, o quizás mientras estás haciendo la universidad y demás, porque tienes más posibilidades quizás de ir más años. Yo fui este verano pasado porque yo no estaba trabajando en ese momento, y porque afortunadamente podía cogerme de margen esos 3 meses para dedicarlos solo al campamento. Yo espero que el resto de años yo ya tenga un trabajo suficientemente estable como para no poder pedir 3 meses de vacaciones, evidentemente. Pero bueno, quién sabe. Yo, si os lo planteáis alguna vez o si os apetece, yo os lo recomendaría. Este que he hecho yo se llama Windham Toland. Pertenece como a una 4-H camp que se llama. Son 4 campamentos, o son diferentes campamentos que se reúnen bajo el mismo nombre, pero cada uno está localizado en una parte diferente. Y la verdad es que si os gustan los niños, os gusta o queréis probar algo nuevo, o no sé, queréis salir de vuestra zona de confort, os lo recomiendo. Yo no he salido más de mi zona de confort más que este año en verano, porque ha habido muchas cosas que tienes que buscarte tú tus castañas. Estás en un país que no es el tuyo, estás hablando un idioma que no tiene por qué ser el tuyo, o por muy bien que tú hables ese idioma, es algo que tú estás haciendo 24/7 con personas que sí lo hablan todos los días, y que por muy bien que tú, o por mucho C1 o C2 que tú tengas en el inglés,
no es el inglés al que tú estás acostumbrado a hablar quizás. Y eso que afortunadamente tampoco había muchísimos acentos. Era más complicado quizás con personas que venían de Australia o de Nueva Zelanda quizás que con los estadounidenses. Pero bueno, no deja de ser un reto, no dejan de ser dificultades que tú tienes que pasar y que evidentemente, como os decía, los niños y las niñas, vaya, los suponen a veces muchos problemas y muchos retos a los que tú te tienes que enfrentar y nadie te enseña eso, por mucho entrenamiento que hayas tenido o a menos de que hayas tenido una formación en pedagogía o en psicología o hayas tratado con niños y sepas exactamente cómo funcionan, a veces es muy difícil. Pero bueno, eso ha sido un resumen de mi verano. Ahora os cuento cositas que tengo pensadas hacer para el canal, ¿vale? Me he hecho una lista de por lo menos de aquí a este final de mes, de aquí a final de mes, que hoy es 11, las cositas que quiero ir montando y las cositas que quiero ir subiendo. Bueno, en principio, quiero empezar reaccionando a discos como los de Ed Sheeran, el último que he subido, porque el anterior fue prácticamente con lo que terminé, o sea, con lo que me despedí en mayo. El de Olivia Rodrigo, por supuesto, también. Quiero seguir con los trailers de Marvel, que vamos a entrar en la fase... No sé si hemos terminado la fase 2, pero si no entraremos en la fase 3. Este viernes sale el disco de Bad Bunny, así que lo escucharemos aquí, por supuesto, también. Hablando del viernes, no he conseguido entrada, chicos, para el concierto de Taylor Swift en ningún país, desgraciadamente, porque como os digo, estaba en Estados Unidos, el horario era totalmente diferente y yo no podía estar con el móvil durante horas y horas y horas para estar en cola y pedir la entrada y demás. No conseguí código. Conseguí código en Inglaterra, o sea, para la zona de Inglaterra y de Irlanda, pero al final no pude conseguir entrada. Pero tengo entrada para la película, así que lo que haremos será elegir outfit, porque no sé qué outfit me voy a poner para la película. Tengo algunas ideas, pero todavía no sé el qué. Entonces, eso será. También quiero reaccionar al disco de Paramore que sacaron hace nada. Y, por supuesto, al disco el 27 de... Creo que es el 27 de octubre, que lo tengo apuntado en el calendario. Reaccionaremos al disco 1989 Taylor's Version. Y lo que os digo, haré el videoblog de el viaje a Estados Unidos. No sé, la extensión no creo que sea muy largo tampoco. Pondré muchas fotos, iré contando cómo más o menos fue el campamento y luego el viaje. Pero no quiero hacerlo muy largo porque... o quizás lo divida en varios trozos. Y eso de momento es lo que tengo pendiente. Así que nada, decidme como siempre que os apetecería que reaccionase, cosas que me haya perdido este verano y que a lo mejor queréis que vea, series que vayan a salir. No he visto todavía la última temporada de Sex Education, así que igual, probablemente, si me deja YouTube, reaccionaremos al primer episodio de la última temporada. ¿Qué más? Y bueno, eso, cualquier cosa que queráis que reaccione, pues me lo decís, me lo dejáis en los comentarios, yo los veo y saco tiempo y lo grabo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por pasaros un día más, muchísimas gracias a los que os habéis quedado por aquí. Simplemente un friendly reminder de que tengo un montonazo de vídeos subidos, sobre todo reacciones. Tengo reacciones a discos, tengo reacciones a episodios de series, sobre todo los primeros episodios, películas también y canciones aleatorias que tengo guardadas en Spotify. Si quieres que haga alguna otra reacción o quieres que haga algún tipo de contenido diferente, déjamelo en los comentarios como he dicho y los echaré un vistazo y veré cómo lo cuadro. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!